Esta es otra historia del viejo oeste americano planteada allá por 1850. Es una historia del escritor Hal G. Evans. Se llama Una noche en el salón de Red Dog. Nada de rascarse el bolsillo, amigos. Paga la casa. Todas las rondas. Sí, señor. Todo gratis. Todo licor que sean capaces de beber. Liquidamos nuestras existencias, por así decirlo. ¿Sobrio? ¿Yo? No soy el dueño de este salón, soy un simple empleado. Dense prisas, amigos. El whisky no durará siempre. Forasteros en Red Dog, ¿no es cierto? Me lo imaginaba. De no ser así, hubieran oído hablar de Liu San, el afortunado. Sí, el afortunado. Lewis Leye San, el afortunado, porque todavía está vivo, después de aquella última incursión apache. En todo Arizona no hay un hombre más tranquilo ni más amable que Leu San. Cuando está sobrio es un cordero, pero cuando ha bebido se convierte en una fiera. Cada 5 o 6 meses coge una merlanuza de campeonato, cosa que no puede reprochársele, teniendo en cuenta que se gana las judías buscando oro en territorio apache. Un hombre puede acumular una sed descomunal eludiendo las flechas de los pieles rojas y poniendo a salvo su cabellera en aquella desértica región. La gente está de acuerdo en que Lewis tiene derecho a divertirse un poco cuando llega a un lugar civilizado. Se alegra de ver que se distrae de un modo inofensivo y esperan con cierta impaciencia sus visitas. No, muchas gracias, no bebo, pero llenen sus vasos, amigos. Aquí está la botella. En el dólar de plata, al otro lado de la calle, cobran 10 centavos por un vaso. Como iba diciendo, la cosa empezó una tarde del pasado otoño, cuando Leu se presentó en Red Dog. Pronto corrió la voz. Los muchachos sonrieron y se prepararon. Los comerciantes echaron las persianas de sus escaparates y los taberneros descolgaron sus espejos y guardaron sus vasos de fantasía, por si las moscas. Liu, que no había hecho más que instalarse en la pepita de oro, cuando Long Jim Lanning Lin Nalinyang se acercó a la mesa. Tal vez Long Jim no sea el mejor sheriff que hayamos tenido, pero es un hombre dispuesto a hacer cumplir la ley. Muy alto, es tan robusto y tan duro como Leu, y casi tan callado como él. La diferencia estriba en que Long Jim no bebe ni una gota de alcohol. Cuestión de principios. De modo que de cuando en cuando se impacienta un poco con las barrabasadas de Leu. Hola, Leu, dijo Long Jim. Hola, sheriff, dijo Leu. ¿Qué tal se han portado los indios en este viaje? Pésimamente. He tenido que pacificar a unos cuantos. Long miró. Long Jim suspiró y miró los 6 tiros que colgaban del cinto de Leu. Sabía que Leu estaba poniéndose en condiciones para una
de sus habituales jergas. Ahora estás entre amigos, dijo Long Jim. ¿Qué te parece si dejas que te guarde tus revólveres esta noche? Me parece una mala idea, sheriff, dijo Lew. Es posible que más tarde me entren deseos de disparar contra algún escaparate. Esto parecía razonable, pero, como iba diciendo, Lew es un ciudadano dignísimo, amante de la paz. Sacó una bolsita de piel de gamo de su bolsillo y dejó caer unas pepitas de oro sobre la mesa. Me gusta pagar por adelantado, dijo. Me refiero a los escaparates. Long Jim sacudió la cabeza, miró a Lew con expresión de disgusto y se marchó. La actitud del sheriff lastimó a Lew. Siempre había hecho cuestión de honor el pago de sus deudas, y no podía emprender aquella mirada de reproche que le había dirigido Long Jim. Todo aquello expolió sus ansias de beber. No estaba del todo sereno cuando un par de tahúres se acercaron a su mesa y sugirieron una partidita de póker. También ellos habían visto la bolsa de piel de gamo. Bueno, una cosa condujo a otra, y un par de horas después, Lew había desplumado a todos los jugadores de la casa. Cuanto más bebía, más oro estaba. Cuanto más descabelladamente hacía sus apuestas, más dinero ganaba, hasta que las fichas amontonadas delante de él le llegaron a la altura de la barbilla. Entonces el propio Acey-Deuce Dugan se puso a jugar. Acey-Deuce Dugan era un verdadero artista con un mazo de cartas. Era dueño de 2 salones, de un alfiler de corbata que llevaba engastada en una perla del antaño de un garbanzo, y no podía soportar a los aficionados con suerte como Lew. Cuando ocupó un puesto en la mesa, todos supimos que iba a pasar algo. Primero perdió su dinero en efectivo, luego su alfiler de corbata, a continuación su anillo, un solitario con el diamante más centellante del pueblo. Y a la mano siguiente dijo que respondía de la apuesta con la pepita de oro. Lew asintió. Acey-Deuce extendió 4 ases sobre la mesa y alargó la mano hacia el plato. Pero Lew sonrió y extendió a su vez una escalera de color. Entonces fue cuando Acey-Deuce hizo la peor jugada de su vida. Echó mano a su revólver. Cuando el humo se disipó, Mr. Acey-Deuce estaba caído en el suelo, boca abajo, y yo tenía un nuevo patrón. Lew se disgustó terriblemente. Apenas había empezado la noche y ya le había creado un conflicto a su buen amigo Long Jim Lanigan. Y tal vez Long Jim decidiera ponerlo fuera de la circulación durante el resto de sus vacaciones, para que no le diera más disgustos. De modo que, para ahorrarse molestias, Lew dio las buenas noches a los clientes, se metió una botella de whisky en el bolsillo y fue en busca de su caballo. Mientras cabalgaba calle abajo, disparó contra los escasos escaparates que no estaban cerrados. Pero ni siquiera aquello levantó su ánimo. Lo hizo porque era lo que esperaba de él.
y Liu Sani no era de los que decepcionan a sus amigos. Mientras emprendía el camino de regreso a las colinas, experimentaba una intensa melancolía al pensar en los agradables ratos que había pasado en el pueblo en sus anteriores visitas. De cuando en cuando le daba un tiento a la botella para eliminar el polvo de su garganta, pero sin el menor entusiasmo. Lom Jin estaría francamente irritado. Al amanecer se detuvo junto a un manantial, con la intención de buscar un escondite para pasar el día, a fin de evitar tropezarse con algún indio. Liu no era muy popular entre los apaches. Después de haber servido como explorador del ejército hacía un par de años, cuando la caballería rodeó a la tribu de Águila Negra y la empujó hacia la reserva. Los indios sentían grandes deseos de cortarle la cabellera, de modo que tropezó por una loma, pero su caballo empezó a comportarse de un modo muy raro. Liu tiró fuertemente de las riendas y de repente una enorme forma negra surgió del suelo y profirió un rugido. El caballo dio un salto prodigioso y Liu saltó en la silla, salió volando y cayó de cabeza contra una roca. Cuando despertó, el sol le daba en pleno rostro y la cabeza le latía como un tam tam. Notó el chichón detrás de la oreja y luego se llevó la mano al bolsillo en busca de la botella, que afortunadamente no había sufrido daño alguno. Agradecido por esto, Liu bebió un trago y se sentó mirando a su alrededor, tratando de localizar a su caballo. En vez del caballo, vio a un enorme animal de color parduzco y aspecto deplorable que le contemplaba con ojos melancólicos a unas 10 yardas de distancia. Demasiado grande para ser un oso y demasiado maloliente para ser una vaca. Además, tenía una barba verde y una gran joroba en el lomo. Liu cerró los ojos con fuerza y escupió el whisky que tenía en la boca y se dejó caer nuevamente de espaldas. Cuando un hombre ve camellos en medio del desierto, es que ha llegado su hora. Permaneció allí tendido, estremeciéndose y sudando, pero de cuando en cuando se daba cuenta de una cosa muy rara. El hedor de aquel animal era tan intenso como antes. Cautelosamente abrió un ojo para asegurarse de que el camello estaba todavía allí, mirándole. Un hombre débil se hubiera desmayado de nuevo, pero Liu San estaba hecho de otra pasta. Se puso en pie trabajosamente y dio una vuelta alrededor del animal. Era real, un verdadero camello de una joroba, y estaba arrodillado, un macho viejo. Supuso Liu muy flaco y tan feo como un pecado. Había perdido todos los dientes y la saliva se le había pegado a la barbilla como musgo. Pero sus enormes ojos tenían la expresión más lastimosa que Liu había visto en su vida, una expresión casi humana. Algo en aquella mirada le hizo recordar a Lom Jin Lanigan. Finalmente, Liu se acercó al camello y le acarició el cuello. El animal rodó sobre sí mismo y gimió como un perro enfermo. Entonces Liu vio
lo que sucedía. El animal se había clavado una espina de cactus en la pezuña izquierda y la pata empezaba a hincharse. El pobre camello no podía andar. Liu sintió aliviado al comprobar que no sufriría alucinaciones. Después de todo, pero quedó muy intrigado. ¿Cómo había podido llegar un camello hasta aquí? Por lo que podía recordar, los camellos pertenecían a África, un lugar muy alejado del territorio de Arizona. ¿Se habría escapado de un circo?, pensó, pero inmediatamente descartó la idea. No podía imaginarse ninguna respuesta. Solo estaba seguro de una cosa, de que el viejo Barbaverde había espantado a su caballo, lo cual significaba una larga y calurosa caza a pie, suponiendo que consiguiera capturarlo. Pero no podía dejar al camello tullido para que se muriera de sed o de hambre. Liu tenía un corazón demasiado tierno para hacer una cosa así. Tendría que bajarle hasta el manantial. Bueno, lo intentó todo, pero el camello no se movió. Liu maldijo, juró y perjuró, pero el animal continuó inmóvil, contemplándole con sus enormes ojos tristes. Al cabo de una hora de infructuosas tentativas, Liu perdió la paciencia y empuñó un revólver. «Tú lo has querido así, viejo testarudo», gritó. «Estaba tratando de ayudarte». El camello gruñó y se tumbó del otro lado. Liu se sintió mezquino y miserable, pero solo había un medio para terminar con los padecimientos del animal. Apoyó el cañón de su revólver contra la cabeza del viejo camello, levantó el gatillo y cerró los ojos, diciéndose a sí mismo que tenía que disparar. Pero no le fue posible hacerlo. Afortunadamente para él, por lo visto, aquel era un día de suerte. El camello se incorporó sobre sus patas delanteras y dejó oír un alarido que enervó a Liu hasta el punto de hacerle saltar. En aquel preciso instante zumbó un arco y una flecha rebotó contra la roca junto a la cual se encontraba Liu un segundo antes. Zambulléndose detrás de un peñasco, divisó a un grupo de pieles rojas que se recortaban contra la línea del horizonte. Habían tratado de tenderle una trampa, pero ahora sus caballos estaban relinchando y coceando ferozmente. Los indios no podían dominarlos, pero antes de que Liu tuviera tiempo de disparar apenas un par de tiros, el grupo se desbandó con la caballería de los Estados Unidos pegada a sus talones. Liu tragó saliva, se secó el rostro y miró a su alrededor, pero allí estaban solamente él y el viejo joroba. En cuanto recobró el aliento, Liu descendió la loma. Los apaches huían a través del desierto envueltos en una nube de polvo, llevándose a sus 2 hermanos muertos, según la costumbre de los indios. Y no parecía que fueran a regresar demasiado pronto. Y algunos de los bravos de Águila Negra que habían huido de la reserva, pensó Liu, pero tenía otros muchos problemas a que hacer frente. Se encontraba a pie, lejos de cualquier parte, y le dolía la cabeza. Deseó haberse marchado del pueblo.